amigos, bienvenidos a UJAT Agropecuario. En esta ocasión damos la bienvenida a Jorge Priego Noguera. Gracias. Gracias, Álvaro. Muchas gracias por recibirnos aquí en su unidad de producción, en este rancho que está dedicado a la crianza de búfalos. Y bueno, Jorge tiene ¿cuánto tiempo en esta actividad? Tenemos aproximadamente 8 años. Antes nos dedicábamos a la ordeña de bovinos, específicamente a Holando Cebú o Girolando. Traemos producciones muy fuertes en leche, sobre 2.800, 3.000 litros. Y por falta de personal y un poco por aburrimiento al trabajar 365 días del año sin descanso y la depresión del precio, decidimos cambiarnos a los búfalos. Inicialmente porque mi hijo estudió agronomía y su tesis le hizo en líderes y seguidores, en un pastoreo vacas búfalos, y vimos que había cosas interesantes. Incursionamos comprando primero 20 o 30 y a medida que vimos que era realmente rentable e interesante, fuimos aumentando el número de animales. Terminamos vendiendo casi todos los bovinos, todo lo de ordeña se vendió y nos quedamos con búfalos. Inicialmente era para producción de carne y ahora estamos ya incursionando en la línea lechera dentro del búfalo. Estamos ordeñando actualmente. Es lo que predomina actualmente, esa orientación. Esa orientación usando razas como Murra y la raza italiana mediterránea, que son un poco más enfocadas a la leche. Ahorita vamos a ir a los detalles de esas razas, pero antes y a manera de introducción, los antecedentes de esta actividad en nuestro país y en particular en Tabasco. ¿Cuándo se inicia y de qué manera? ¿Fortuita? ¿Es algo planeado? ¿Cómo se empezó a dar esto? Lo que te voy a decir no es exacto porque no me lo sé. Pero es tu experiencia. No, lo sé de oídas. Oh. Creo que por el año del 80, por ahí muy cerca de los 80 y tantos, la familia Maitret en Emiliano Zapata introducen los primeros búfalos, o búfalas, en la salida de Zapata. A Emiliano Zapata. Por ahí alguien habla de que ya había alguien más que tenía algo de búfalos, pero como bloque importante, que yo sepa, ellos. Que por cierto es territorio chiapaneco propiamente, el de ese predio donde estaban rayando con Tabasco. Rayando con Tabasco. Con Emiliano Zapata, de hecho la entrada de Zapata es Chiapas. Es la línea. Es la línea. Nada más que todos ellos se sienten tabasqueños, no chiapanecos. Del norte de Chiapas, ¿no? Ahora, eso fue en los 80, pero se tenía no con fines productivos, ¿o sí? No, yo creo que sí. Yo creo que son con fines productivos. Luego ellos por alguna razón migran de regreso a Veracruz y sin temor a equivocarme lo que voy a decir son los bufaleros de mayor número de animales en el país. Estoy casi seguro, actualmente en Veracruz. Dan mucho ganado en la parcería. Una parte de esos búfalos creo se los queda el señor Jorge Ayala, que es muy cerquita de ahí, en Palizada. Y por ahí empiezan algunos bufaleros a despuntar. Nosotros muchos años después tomamos la iniciativa de empezar en el tema esto de los búfalos y hoy te puedo decir que no regreso a la vaca. En Tabasco, ¿cuándo inició esto ya de manera productiva, comercial, con fines comerciales? ¿Cuándo empieza? Aproximadamente. No sé, creo que tendrá 10 años. Creo yo que tendrá 10 años porque antes lo veíamos como una raza exótica. Por norma sí estaba considerada, ¿verdad? Lo veíamos como una actividad sin fines lucrativos. De conservación básicamente. De jugar. La mayoría de la gente que inicialmente se metió al búfalo, normal, lo primero que tienes que tener para criar búfalo es un cerco eléctrico. Sin cerco eléctrico no lo manejas. Y con cerco eléctrico es la clave en la infraestructura que se requiere para eso. Cuando van comiendo, si encuentran un hilo de alambre normal, ellos siguen caminando y como tienen la piel muy gruesa, no se lo llevan y tienen mucha fortaleza.
lo rompen. La mayoría de la gente que se sale de esto es por eso, porque se les sale del predio. Pero con un cerco eléctrico, con un hilito de este alto, con eso. En ningún lado se van. Si me permites, vamos a ir a los detalles después de estos promocionales. Vamos, por favor, a ellos y regresamos a UJAT Agropecuario con esta charla acerca de la crianza de búfalo. Regresamos a UJAT Agropecuario. Estábamos hablando hace un momento de estos mitos que se han ido creando con relación a los búfalos, que son animales temperamentales, que son muy agresivos, que es prácticamente imposible tenerlos en una unidad de producción. Pero con esto que estamos viendo y que nos está platicando, se derriban esos mitos. ¿Cuál es la clave para lograr lo que usted tiene aquí? A ver, yo creo que la mayoría de la gente que tiene esos mitos son los que vemos National Geographic y vemos del Serengeti el búfalo que de inicio tiene el cuerno pegado en la frente. Ese es un búfalo salvaje. Ese hasta hoy que yo sepa es casi indomable, que no tiene nada que ver con este búfalo. Hay 9 razas totalmente manejables. Los búfalos desde la época de los romanos lo empezaron a usar como carga. Definitivamente sin los búfalos, la China no produciría alimentos, porque ellos producen alimentos en terrazas y con el único animal que logran preparar tierra, sembrar entre el agua, es con un búfalo que se llama carabao. Sí, los pueblos asiáticos. Sin el búfalo no comerían y menos en esas depresiones. En la India es Italia el mayor consumidor de carne y leche de búfalo del mundo, per cápita. El consumo per cápita, el mayor tienen los italianos. Está La mayor producción la tiene India y Brasil, de número de animales. En México es algo nuevo. Así es. Sobre todo en el tema de carne es más complicado. La carne, el 80% de los quesos de Italia son de búfalo. Un espagueti boloñesa, para que sea de origen, tiene que tener carne de búfalo y queso de búfalo. Entonces no es nada nuevo en México. Si yo te hago un guiso de carne de búfalo con carne de res, no me puedes distinguir cuál es uno y cuál es otro. Si yo te hago un corte en la parrilla de un novillo criado en corral, sí lo distingues. Hay mucha diferencia porque la carne de bovino en el corral marmolea. Pero el consumo de carne día a día, de casi el 80% de las casas, es carne magra de vaca. Esto es más magro que el de la vaca. No merma, por eso, porque es más magro, tiene 40% menos de colesterol y triglicéridos, tiene mayor cantidad de proteína porque no tiene grasa, es una carne mucho más sana. La leche de búfalo, me voy a meter en un tema medio raro. El 92% de la gente intolerante a la lactosa realmente es mentira. No hay intolerancia a la lactosa, hay más intolerancia a una que se llama A1, alfa-caseína 1, alfa-caseína 2 o beta-caseína 2, 1. Las búfalos son A2, B2, que es la leche parecida a la leche materna humana. Estamos hablando ahorita entonces de los beneficios a la salud con respecto en particular, bueno, a la carne y últimamente en particular a la leche. Y también hay un tema relacionado con la leche. Me decía un compañero de Ciencias Agropecuarias, de Ingeniería en Alimentos, que en cuanto a elaboración de quesos, en cuanto al rendimiento de la leche, hay un mayor rendimiento en la producción de queso a partir de la leche. La gente habla, tiene más grasa. Los quesos no se hacen por grasa. ¿No? Los quesos no necesariamente se hacen por grasa, sino de sólidos totales, que son las proteínas, las que hacen la cuajada y hacen que el rendimiento sea mayor. 5
entre 5 y 6 litros de leche hacen 1 kilo de queso. De vaca entre 9 y 11 litros de leche, y es de promedio, hacen 1 kilo de queso. Ahí está la diferencia. La diferencia no es grasa, porque cuando tú haces un queso, tiene grasa, pero el volumen, la masa, no es grasa, es proteína. Sólidos totales, entonces ahí Sólidos está la clave. totales. Es más blanca. Es más blanca porque tiene menos grasa. La leche de vaca es más amarilla porque tiene más grasa. La grasa es amarilla, la proteína no. Ahora, el tema del consumo per cápita, de la aceptación por parte de la gente que está en nuestro país, ¿en qué se ha avanzado o qué es lo que ha, desde mi perspectiva muy particular, ha hecho un tanto lento la aceptación de los consumidores, particularmente en el tema de la carne? El tema, inicialmente se quiso hacer como una carne de élite y el precio era alto. Gourmet, digamos. Gourmet, cosa que no creo que debe ser. El precio, y la gente la comprobaba por curiosidad. Como comer carne de lagarto, como comer carne de avestruz, como comer alguna carne de ese tipo. Exótica. Exótica, sí, esa es la palabra. Exótica. Yo creo que hoy, me voy a regresar tantito, Tabasco evidentemente búfalo, más que ganadero. Y ahorita vamos a hablar del por qué en un momentito más. Entonces, ven al animal y dice guácala. Esa es la palabra. Y cómo me indigesta, decía mi padre. Esa expresión, ¿no? Primero pruébala y luego me dices que no te gusta. Pero pruébala sin ácido. Si yo te doy unas puntas a la mexicana, si yo te doy un guisado, si yo te doy un puchero y no te digo, no me dices y me dice que rica está. Sí, en estar predispuesto, ¿no? Te voy a platicar una historia verídica. Le invito a comer a una gente un puchero. Uno de ellos se comió 3 platos. Dice, qué delicioso está el puchero, no está grasoso, está... ¿Sabes qué te comiste? 3 platos. Ya que estábamos en el final, dijéramos en el postre, que no había postre, ellos saben qué comieron, puchero de búfalo en ese momento. Y al otro día me habló a decirme que le había hecho mal. La parte psicológica. Vamos a un corte, si nos lo permite. Amigos, por favor, acompáñenos a estos promocionales y regresamos enseguida a UJAT Agropecuario. Continuamos en UJAT Agropecuario. Hace un momento, durante la charla, comentaba, Tabasco está hecho para la crianza de búfalos. ¿Por qué? Okay. Los búfalos son animales que les gusta mucho estar en el lodo, más que en las aguas profundas. ¿Okay? Pero son capaces de bucear la pastura desde abajo para sacarla y después rumiar. Pueden pasar 2 o 3 días entre el agua sin salir a lo seco, sin ningún problema. Tabasco, los datos oficiales hablan de 650, 670 mil hectáreas inundables. La gran planicie. La gran planicie tabasqueña, todos los alrededores de los pantanos de Centla, de los cuales, así en números redondos, 120,000 son usables 8 o 9 meses al año. Otras 120,000 estoy redondeando, no es exacto. Solo 6 meses al año y hay otra parte que solo 2 meses al año, las partes más profundas. Esas partes, yo creo que más de la mitad, cuando menos 350,000 hectáreas, se podrían usar todo el año con búfalas. Que eso que está planteado me remite a lo que vemos entre Jonuta y Centla cuando mueven el ganado, ¿no? De la parte baja Centla, a la parte alta. La parte de Macuspana, los Bitzales, Nacajuca, Jalpa, va dándole vuelta a todo el pantano de Centla y muchos municipios dan con él. Propicio para la crianza de búfalos. Pueden parir entre lados y no se ahoga el bufalito. Es la gran ventaja que se tiene con respecto al volumen. Claro, otra ventaja de la búfala, que es una inversión mucho más rentable que una vaca. El promedio de parición de las vacas bovinas o de los bovinos
En Tabasco andan en el 42%. Promedio. Promedio. Estoy hablando de datos oficiales. Hay ganaderos que llegan al 70 y tanto y algunos hablan del 80. Pero el promedio, 40. Yo te puedo garantizar el promedio de las búfalas arriba del 80%. Sin hacerles nada, sin hacerles nada. La vida productiva de una búfala es de 25 años, 18 partos. Un bovino es entre 13 y 15 años, hay excepciones. Con 5 a 8 partos. Una búfala de 8 partos, que cuando la vaca está en decadencia, está en media vida. es significativa la Muy diferencia significativa. en esos parámetros productivos que estamos Y platicando. puede vivir entre el agua prácticamente. Ahí se le denomina generalmente que presentan una, digamos, cierta rusticidad que les permite adaptarse a esas condiciones que había planteado, ¿no? Y eso lo abordaríamos, no hay inconveniente, en un siguiente programa. Ahí es donde abordaríamos el tema de las, digamos, los detalles con respecto al manejo y las ventajas que tienen estos animales con respecto a los bovinos. Pero retomando lo que... Nada más digo rápido, les da todas las enfermedades pero resisten más. La gente que dice que no hay que ponerle nada, no estoy de acuerdo. Son más resistentes. No quiere decir que no le da. Son unos bovinos también. Pero son más Mucho más resistentes. y eso implica Un costo caro. Comen cualquier pasto leñoso. En Tabasco, en las zonas bajas, existe una pastura que la gente le echa herbicida, que se llama camalote, que la vaca no la come solamente cuando está muy tiernita, y es una pastura de su preferencia. están, como decimos, en su mero mole, como dicen, ¿no? Cuando están en un camalotal. Comen zarza, a la zarza le dejan solo el palito, la zarza es un espinudo, comen casi cualquier cosa, leñosos. Y en cuanto a ganancia en peso, ¿cómo andan esos parámetros? Una vaca, el promedio anda en 150, 180 kilos al destete de 7 meses. Las búfalas, sin temor a equivocarme, andan en 200 kilos a 7 meses. Y hay búfalas, tenemos una, que destete 280 y pico. La mayoría 220 cuando no ordeñamos. Ahorita que ordeñamos, estamos sobre 190, 180, 190, 200 kilos. Ahora, algo importante, pensará la gente que a lo mejor esté por ahí pensando, oh, sería una alternativa porque yo tengo terrenos con esas características que comentaron en la charla. Pero no tendré problemas para la comercialización. De ninguna manera. No hay. No hay. Lo difícil de comercializar un bovino o un búfalo es cuando quieres comercializar dos, porque tienes que recurrir normalmente al coyote. Él compra para revendérselo al acopiador. Ahí es una problemática Ahí empieza, pero eso pasa en bovinos particular y en búfalos. de la comercialización, pero en general para Pero ambas si especies. tienes suficiente, sin ningún problema. Mensaje final para los interesados en esto. Que no tengan miedo a entrar al tema de los búfalos. Es una, a ver, comparado con vacas, es mucho más rentable. Soy admirador de las vacas, tengo 40 años en vacas, pero ahora me enamoré de las negras. Definitivo, sin duda. Sin duda, sin temor a Si equivocarme. alguien tuviese el interés de platicar Sin ningún problema le damos con toda la Jorge información. Priego Novera, sin problema. Conocido más bajo como Chelo Pibi. Así Sin es. ningún En el problema. ámbito agropecuario, particularmente la ganadería. Este rancho siempre ha estado abierto a todo mundo, Puertas abiertas. sin restricción ni mentiras. Decimos todos los errores para que nadie nos cometa. Pues a nosotros no nos queda más que agradecer que nos haya abierto la puerta y sí, lo estamos constatando, puertas abiertas, así que les invitamos a que si están interesados se acerquen y finalmente vamos a despedirnos de ustedes agradeciendo su atención y no se pierdan la próxima emisión de UJAT Agropecuario para complementar lo que se ha planteado, lo que se ha comentado en esta charla del día de hoy. Hasta pronto. Luego.